en oración nuestras vidas, cosas que solamente Él puede hacer. Él es poderoso en nuestras vidas. Así que, hermanos, póngase de pie y decimos la cita bíblica, ¿verdad?, que tenemos para este día. Espero que la haya repasado. Vamos con las hermanas primero. Amén. Lo dicen todas las hermanas juntos. Y después a este lado los varones lo decimos juntos. Y después lo decimos todos. Y luego oramos en Hechos 10:38. Amén, las hermanas. Dios estaba con él. Amén. A ver aquí los varones. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora todos más fuerte. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta hora tan especial que nos das de escuchar, oh Dios, el consejo de tu palabra. Venimos, Señor, con un corazón agradecido. Has roto las cadenas del pecado y has traído, Señor, salvación y vida eterna. Y has, Señor, atraído a cada uno de nosotros ante tus pies y a tu presencia. Y en esta hora, oh Dios, nuestro corazón se dispone a escuchar tu palabra por cuanto tú eres fiel, por cuanto tú eres bueno y eres poderoso. Y tu palabra dice que eres tú el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y eres tú, oh Dios, quien en tu nombre haces milagros y sanidades para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, abre nuestro corazón, también los ojos de nuestro entendimiento, nuestras vidas, para entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos hablado, hermanos, durante muchos días acerca de la importancia de la oración y acerca de la importancia del reconocimiento del poder que hay en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos hablando acerca de la vida sobrenatural y la sanidad a través de los dones del Espíritu Santo y viendo en Jesús nuestro mayor ejemplo de cómo el Señor obra y sigue obrando milagros y sanidades y prodigios y maravillas en medio de nosotros, porque hay un gran poder en las palabras que salen de la boca de Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad? Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Allá en Hebreo nos dice que es viva y es eficaz. Pero Pedro hace una declaración en el Evangelio según San Juan y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo que estamos hablando es algo que todo creyente debe de conocer en su vida de fe. Todo creyente debe de tener fe en el nombre de Jesús, fe en la palabra de Dios, fe que cuando usted ora, que cuando usted clama, Dios le va a responder, porque Dios es un Dios vivo, Dios es real. Y por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es también galardonador de los que le buscan. Ahora, al hablar acerca de los dones que el Señor imparte en cada uno, también debemos de hablar palabras de sanidad, palabras para milagros creativos. ¿A qué se refiere milagros creativos? Bueno, por ejemplo, hay muchas personas que nacen con le llaman defectos, ¿verdad? Defectos en la mano, en los ojos, etcétera. Sin embargo, el Señor lo hizo. Y lo vamos a ver más adelante en la imposición de manos. Pero debemos nosotros, hermanos, saber de que Dios, cuando creó todas las cosas, en Hebreos 11 dice que lo hizo por el poder de la palabra. Si gusta, leámoslo juntos ahí en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros por la fe creemos que Dios ha hecho todas estas cosas. Hebreos capítulo 11. Versículo 3, 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a ver muchas citas bíblicas, una de las cuales les he colocado acá. Y hermanos, y voy a pedirles de que vamos a participar la mayoría para leer estas citas bíblicas. Vamos a utilizar el micrófono para que se escuche, ¿verdad? Hermano Samuel se va a encargar de pasar el micrófono. Para que aprendamos, hermanos, a así diciéndolo, leyéndolo, como que se queda más grabado en el corazón. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermana Tona? Ahí en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí por el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, que se haga, ¿verdad? Hermanos, todas las aguas a un lado y se descubra la tierra, y llamó mares y tierra, y dijo Dios esto y dijo Dios lo otro, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Es decir, realmente esta palabra es verdadera y es poderosa, ya que las cosas que nosotros vemos y conocemos, Dios las creó por el poder de su palabra. Y la palabra es Cristo. Por eso dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante en la primera carta de Juan, dice Juan, y nosotros le hemos visto y le hemos oído. Y esto es lo que testificamos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Estamos hablando de que Dios, que creó todas las cosas, y a usted y a mí, por el poder de su palabra, también Él nos enseña que al proclamar la palabra de Dios y el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, podemos también ver milagros en el nombre de Cristo Jesús por la palabra de fe que hablamos. Por eso dice allá, hermanos, en Colosenses 1:27, y esta es la palabra de fe, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero sucede algo, el mundo sin Dios, que vive sumido en el pecado y lejos del Señor, no puede entender lo que significa estas palabras, porque para ellos puede parecer locura. ¿Por qué puede parecer locura? Porque le falta el primer paso que vimos la vez pasada, y es nacer de nuevo. Para nacer de nuevo debemos de sumergirnos por completo en la presencia del Señor, confesando, creyendo, declarando y viviendo para el Señor Jesucristo. Mira, hermanos, vamos a leer con nuestra hermana Francisca lo que dice Isaías 57:19, pero leámoslo juntos, ¿verdad? Pero nuestra hermana Francisca lo lee. Isaías capítulo 57, versículo 19. Isaías 57:19. Hablar milagros creativos. Amén. Gloria al Señor. Dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Amén. Gracias. Note la primera parte de este versículo, produciré fruto de labios. ¿Sabe qué es el fruto de labio? Un fruto viene dado por algo que se ha sembrado. Y lo que debe de sembrarse en nosotros es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ahí la importancia de que usted oiga palabra de Dios. Una vez le decía al grupo de alabanza acá, ¿verdad? Y también les he dicho ya a los jóvenes de San Martín, mire, uno como creyente no puede estar oyendo música cristiana, pero también música secular. No puede. Un creyente verdadero, ¿verdad? Uno que es mediocre, pues hace lo que quiera. Pero un verdadero creyente y más un ministro de alabanza no puede estar entre dos ámbitos, oyendo el mundo y oyendo las cosas de Cristo. Porque lo que hay en el corazón debe de ser algo que agrade a Dios, para que salga lo que dice aquí, un fruto de labios. Produciré fruto de labios. Porque cuando usted y yo oramos, alabamos y declaramos, lo que el Espíritu va a sacar es lo que hemos guardado dentro de nosotros. Se lo he puesto de ejemplo algunas veces. Si un estudiante va al examen o a un parcial, o no sé si todavía se hace ese famoso examen que se llamaba o se llama PAES, ¿verdad? Uno iba y no había estudiado ni puesto atención en toda su vida de estudiante, iba prácticamente a perder el tiempo. No sabía qué responder, se le nublaba todo. Pero el que había estudiado, el que había repasado, el que había aprendido y lo había hecho como debía de ser, cuando llegaba la hora del examen, pues salía con buena nota, porque sabía qué responder. Y un creyente que no se llena de la palabra y de la presencia de Dios, no puede producir un fruto de labios.
no puede producir un fruto de labios, porque el fruto es lo que se ha sembrado, y dice el Señor, y lo sanaré. Hermanos, cuando dice fruto de labios significa de que debemos de declarar la palabra de Dios, así como la gente tiene fe para enfermarse y dice, ya me va a dar calentura, ya me va a dar fiebre. Así dice alguien, ¿verdad? Y dice, es que si me mojo me va a dar fiebre, es que si me mojo ya no me voy a poder levantar. Esta es una palabra de fe mal utilizada. La palabra de fe es por la sangre de Jesucristo somos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Mire lo que dice nuestro hermano Samuel, lee Juan 14, versículo 12. San Juan 14, 12. Amén. De cierto os digo, que el que cree, que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Cómo es que el Señor dice que aún mayores hará? Porque lo que el Señor hizo, hermanos, y aunque fueron grandes maravillas y siguen siendo hasta el día de hoy, Él dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu o el Consolador no vendría. Mas si me fuere, dice, enviaré al Consolador, el cual el cual mi Padre enviará en mi nombre. Hermanos, la razón de la que Jesús habla estas palabras, Él dice, de cierto os digo. Note esto que ya hemos hablado muchas veces. Los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Jehová, o así dijo el Señor, o vino el Señor en visión y habló esto. Pero Jesucristo no hablaba así, Él decía, de cierto os digo. Y la razón por la que Él hablaba o afirmaba estas palabras es porque Él es Dios. Él es Dios y Él decía, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El Señor sanó ciegos, sí lo hizo. Usted y yo, si tenemos la fe, lo podemos hacer también. Si el Señor levantó enfermos, también usted y yo lo podemos hacer en el nombre de Jesús, por la palabra que el Señor nos ha dado y por la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hermanos, sanidad a través de los dones del Espíritu Santo, sanidad divina. Hermano Javier, lee Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amén. Note la palabra de Jesús. Extiende tu mano. Ahí no solamente, hermanos, era una palabra cualquiera, como cuando decimos levante sus manos, arrodíllese. No, era una palabra de fe que Jesús decía. Le dijo, extiende tu mano. Y cuando el hombre extendió su mano, le fue restaurada. Es igual que cuando una persona viene a los pies de Cristo. Viene a los pies de Cristo y en ese momento que él declara el nombre de Jesús y confiesa su nombre en su vida como Señor y Salvador, esta persona recibe vida eterna, perdón de todos los pecados. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿A cuánto le gusta orar por los enfermos, hermano? Orar por alguien que está necesitado. Bueno, puede decir alguien, para esto es el pastor, sí es cierto, pero también usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús para creer que el Señor puede hacer, como dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, sanad enfermos, limpiad leprosos, y esta palabra es para usted y es para mí. Esa palabra no debemos de dudarla en ningún momento, porque la palabra de fe, hermanos, es la que trae poder. Si usted y yo somos hijos de Dios, creyentes de la palabra de Dios, el Señor nos dice, el Señor a cada uno le está diciendo, a cada creyente que ha sido llenado con el fuego del Espíritu Santo, que les ha dado autoridad, que nos ha dado, hermanos, el poder de su Espíritu Santo, esa autoridad y ese poder por la palabra del Señor. Sanad a los enfermos,
y poner manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. ¿Por qué no sucede eso muchas veces? ¿Ha visto usted que a muchos se le ponen las manos o se ora, pero por qué no reciben sanidad? ¿Por qué no reciben sanidad? Hay muchos factores, pero el principal es falta de fe. Y la razón por la que hay falta de fe es porque no hay palabra de Dios en el corazón. Hermanos, cuando no hay palabra de Dios en nuestro corazón, no va a actuar la fe en nosotros, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire el Salmo 107. Salmo capítulo 107. Versículo 20. Salmo 107, 20. Envió su palabra. Oiga, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios está enviando su palabra cada día. La palabra de Dios debe de fluir en nosotros como río de agua viva para que pueda tener un efecto poderoso en cada creyente. Veamos un ejemplo en Mateo 8:8. Mateo 8:8. Jesús, hermanos, está hablando con un centurión. Y si usted lee, creo que ya conoce esta historia, hermanos, en Mateo 8, Jesús, hermanos, se encuentra con este centurión que le clama, hermanos, que le ruega que sane a su criado. Pero el versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga, solamente di la palabra. Significa que la palabra realmente tiene poder para obrar en alguien que está enfermo, en alguien que necesita esta sanidad divina. Por eso el salmista dijo, Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Ahora, volviendo al ejemplo de un estudiante, ¿sabe por qué los estudiantes en clases no aprenden? ¿Por qué cree que los alumnos no aprenden en una clase? No es porque el maestro sea malo. Ana David ha sido maestro. Ana Francisca, los niños. ¿Sabe por qué no aprenden? Fácilmente porque no prestan atención a lo que se habla. Y a la hora del examen dice, esto no lo habló el profesor. No sé si a alguien les ha pasado, ¿verdad? Esto no lo vio el profesor, está haciendo trampa. No prestó atención a la palabra que se dijo en la clase, por ende no la conoce. Y el creyente tiene la palabra, pero a veces, como decía nuestro hermano Javier en un mensaje, solamente la leemos así, miren, como que fuera una revista. No le ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando en esta palabra. ¿A alguien le ha pasado eso? Lee la palabra, pero la lee como que fuera el periódico, como que fueran noticias, como que fuera el Facebook quizás. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tenemos que leerla. Tenemos que, hermanos, dejar que penetre a nuestro corazón para que lleve un fruto en nuestras vidas. Cuando estamos nosotros orando o ministrando, ya sea por sanidad o por llenura, debemos de hablar palabras de fe. Pero el pueblo muchas veces no recibe porque dice, es que no soy digno. Esa es una palabra errada. Si usted nació de nuevo, la sangre de Jesucristo lo ha limpiado y lo ha hecho apto para recibir el poder de Dios. Es un error. ¿Cuántas veces le he dicho cuando alguien pasa a ministrar y dice, es que yo no puedo, es que yo no soy merecedor, pero vamos a hacerlo para la gloria de Dios? Esa es una palabra incorrecta. No es correcto decir eso. Nunca lo vaya a hacer, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos aquí no es por nuestra propia fuerza, sino que es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios.
Es por lo que Dios ya hizo en nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, acerca de esto en el Salmo 103. Salmo capítulo 103. Versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Mano Samuel, otra vez lo leen. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. El que sana todas tus dolencias. Quiere decir, hermanos, de que realmente la palabra de Dios tiene poder. Pero para esto, hermanos, tenemos que llenarnos de fe, creer en el poder del nombre de Jesús. Veamos lo que es la imposición de manos. Muchas veces ponemos manos sobre los enfermos, pero si usted ha notado, hermanos, cuando yo oro por alguien, ya sean los de la congregación local o en otra congregación o por algún invitado, no sobre todos ponemos manos. No se pone manos sobre todos, aunque es algo bíblico, aunque es algo que la palabra lo aprueba. También nos dice en 1 Timoteo que no pongamos manos con ligereza, que tengamos cuidado de poner manos. Miren lo que dice Marcos 16. Marcos 16. 16, 18. Marcos 16, 18. Dice, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice aquí la palabra? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un principio bíblico para la sanidad divina, el imponer manos. Jesús lo utilizó muchas veces. Jesús puso mano muchas veces. Un ejemplo en la hija de Jairo, en San Marcos 5, cuando sacó a todos y dejó solamente a sus discípulos y a los padres de la hija, dice que puso sus manos sobre ella y le dijo, levántate, levántate. También, hermanos, encontramos cuando Jesús, hermanos, fue encontrado por un hombre leproso. Puso sus manos y fue limpio. Porque a los leprosos nadie se atrevía a tocarlo, pero Jesús sí los tocaba. En otra ocasión, hermanos, Jesús está en la sinagoga y ahí se encuentra con un hombre que estaba sordomudo. Él puso sus manos sobre aquel hombre y fue libre. En otra ocasión, aparte de esto, puso lodo sobre los ojos de alguien que estaba ciego y le dijo, ve a lavarte, y aquel hombre fue sanado. Hermanos, porque el principio bíblico de imposición de manos es respaldado por Dios. Cuando alguien se acerca a Dios y le acepta, le recibe o se reconcilia con Dios, ¿por qué el ministro o el líder impone manos? Ahora vamos a ver por qué se impone manos cuando alguien ha reconciliado, digamos. Usted ha visto que cuando alguien reconcilia ponemos sus manos sobre él. ¿Pero por qué? Vámonos aquí, hermanos, a Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. Está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdese que para la vigilia nos aprendemos los libros de la Biblia. Levítico capítulo 16, versículo 21. Hermano David lo va a leer. 16, 21 de Levítico. Amén. Levítico 16, 21. Amén. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sobre
sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Amén. Gracias. Ven aquí lo que sucede. Este es un principio bíblico de la imposición de manos para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque mire, cuando se ofrecía este sacrificio o esta expiación, se utilizaban dos machos cabríos, dos animalitos. El primero se sacrificaba y su sangre era derramada sobre el propiciatorio. Pero el segundo, macho cabrío, es lo que hemos leído acá, nuestro hermano ha leído, que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de aquel macho cabrío, confesaba los pecados de Israel y luego lo dejaba ir a Azazel, al desierto. Entonces en el desierto iban a haber muchos machos cabríos, que eran los que cada año se enviaban al desierto llevando los pecados del pueblo. Por eso le he puesto acá, es un cuadro de Cristo. Porque cuando alguien se acerca al Señor y le pide perdón y se reconcilia y se pone a cuenta con Dios, al imponer sus manos, es lo que Jesús hizo o representó en este cuadro. Él llevó nuestros pecados. Entonces, estamos le pongo un principio, es un principio fundamental, hermanos, me faltó la L, ¿verdad? Hermanos, es un principio fundamental para que nosotros comprendamos esto. Cuando oramos, simbolizando lo que Aarón hacía, los pecados son cargados en la cruz de Jesús. Por eso dice, ciertamente llevó él. ¿Quién es él? Jesucristo. Llevó él nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y dice Pedro que lo arrojó a lo profundo de la mar. Entonces, la imposición de manos en este sentido tiene que ver con el hecho de que los pecados que cualquiera haya cometido al invocar el nombre del Señor y pedir perdón, esos pecados son transferidos a la cruz del Calvario y somos perdonados y declarados limpios. Ese es un principio bíblico porque cuando alguien se reconcilia o pide perdón a Dios, se colocan manos sobre él, sobre esa persona. Pero mire, es un principio también doctrinal. Un principio doctrinal que en el Nuevo Testamento también el escritor al libro de los Hebreos lo dice. Hebreos capítulo 6. No sé si ha comprendido esa parte elemental, ¿verdad? ¿Por qué se impone manos cuando alguien se reconcilia con el Señor? Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Específicamente el versículo 2 habla de doctrinas fundamentales que ya hemos aprendido o que ya hemos mencionado. Habla de la doctrina de bautismos, eso ya lo hemos aprendido. Habla de la imposición de manos que estamos aprendiendo hoy. Habla de la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que también lo hemos aprendido. Entonces, la imposición de manos, aparte de ser algo que la Biblia avala, es algo que ella establece como fundamento para hacer la obra. La obra, mire, porque cuando se ora por un enfermo se impone manos. Aquí debemos de tener cuidado. ¿Por qué, verdad? Porque, por ejemplo, como pastor yo pongo manos cuando alguien está enfermo, pero la pongo sobre la cabeza. Y si alguien es demasiado alto, pues se lo pongo sobre el hombro. ¿Por qué? Porque aquí viene una parte que se llama, en cuanto a lo material, ¿verdad? Se llama ética, ¿verdad? Imagínense, a una mujer le duele la panza, aunque sea ahí donde le duele, yo no voy a estar tocando ahí, voy a poner manos sobre la cabeza. Ahora, puedo delegar a alguien, una hermana, que ella sí ponga manos sobre la parte enferma, ¿verdad? No sé si me entiende esa parte, es parte de tener cuidado. Por eso no se ponen las manos con ligereza, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estábamos orando por una hermana, con nuestra hermana Cruz, nuestro hermano Jorge y varios líderes. Pero yo puse manos sobre ella en la cabeza. Nuestra hermana Irma sí pudo poner la mano sobre donde ella estaba enferma, porque es parte de la ética ministerial y es parte del cuidado, del testimonio, pero el poder de Dios se manifiesta desde la cabeza hasta los pies. Por eso la imposición de manos es muy importante, porque lo que usted está haciendo es prácticamente esto, es traer la presencia de Dios a la vida que necesita. Ahora, cuando usted está orando por un enfermo, usted debe saber por qué va a orar. ¿Por qué va a orar? Imagínese que viene alguien con alguna enfermedad, digamos, alguna enfermedad, hermano René.
¿Ah? De veras. Bueno, supongamos que viene con esa enfermedad. O digamos que venía como aquel endemoniado con miles de demonios por dentro, ¿verdad? Pero como nosotros, hermanos, en nuestra humanidad, nosotros no lo vamos a saber. Puede ser que el Espíritu nos diga por qué vamos a orar. Pero a veces también necesitamos saber por qué vamos a orar. Entonces le preguntamos a la mujer o a la persona que está ahí, ¿qué necesita? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Verdad? Porque yo no me voy a poner a orar, por ejemplo, con mi hermano Carpio, Señor, sánalo de la fiebre, a lo mejor lo que tiene es un dolor de muela. Es decir, estamos orando por otra cosa que no es, como que usted vaya al doctor, ¿verdad? Y le cortan la parte buena y le dejan la mala. Entonces, hermanos, en cuanto a la imposición de manos, el Espíritu Santo nos debe de guiar cómo debemos de actuar. Entonces, la pregunta es esta. Hermano René está aquí enfermo con esa riuma que dice. ¿Tiene fe de que Dios lo va a sanar o no tiene fe? Es decir, mire, lo que hace que el poder de Dios fluya es la fe, es la palabra. Entonces, hermano René, ¿cree usted que Dios lo puede hacer? Y el Señor le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Pero si usted cree que más enfermedad le va a venir, más enfermedades le van a aparecer, porque en eso consiste la fe, en declarar la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice, por tu llaga yo estoy sano. Que no importa sea joven o sea adulto, no quiere decir que porque sea adulto, sea mayor, va a padecer enfermedades. No, la Biblia nos enseña de que podemos ser sanos. Pero ¿por qué, hermanos, muchas veces nosotros no ponemos manos sobre todo? Bueno, vamos a leerlo también, hermanos. ¿Por qué no debemos de imponer manos con ligereza como la palabra del Señor nos enseña? Vámonos a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante, pero le quiero hacer mención a esto. ¿Por qué nosotros no debemos de imponer manos con ligereza? Es cierto, mire, levantar las manos es un acto de adoración y de entrega al Señor. Eso todos lo tenemos que hacer, grandes y pequeños. Estemos aquí arriba ministrando o estemos allá abajo siendo ministrados. Pero la imposición de manos, a pesar de que prácticamente debe de hacerlo alguien que Dios ha llamado, que Dios ha puesto y que tiene la autoridad de Dios, realmente es para todos los creyentes, todo aquel que cree, dice la Biblia. Pero mire 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿A qué está hablando aquí? Mire, en la historia de Timoteo, recuerde que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias que es mencionada allá en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, Timoteo siendo el pastor de Éfeso, él tenía unas dificultades. ¿Cómo era Éfeso? Allá en el libro de Hechos leíamos un día de estos que allí adoraban a una diosa llamada la diosa Diana de los Efesios, aunque también en otras culturas es llamada Artemisa, y hoy le llamamos la Virgen María, pero es la misma. Hermanos, esa cultura de los Efesios era tal arraigada que se quería meter en la congregación. Y muchos practicaban rituales hacia esa diosa Diana que la querían meter en la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces venían con, hermanos, porque muchas veces, como hemos hablado, las enfermedades se producen a causa de que se le abre puerta a Satanás. Entonces muchas veces, hermanos, como miraban que se imponían manos y eran sanados y eran libertados y llenos del Espíritu Santo, no a todos le dice Pablo, impongas manos con ligereza, porque aquí habla acerca de no participar en pecados ajenos, consérvate puro. Habla acerca de lo que aquellas personas hacían, no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos de tener un corazón sincero delante de Dios, examinarnos nosotros mismos. Hermanos, viendo lo que dice aquí la palabra de Dios, que la imposición de manos es muy importante, porque el que sana no es usted, no soy yo, es Dios. Mire, ese es un principio bíblico, imponer manos en el nombre de Jesús y declarando la palabra, porque por decirlo así en este sentido, es el negocio de Dios de sanar y salvar a las almas. Nosotros solamente somos el medio por el cual el Señor va a fluir a esa persona. Por eso dice en Romanos 10:14 en adelante, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo
creerán si no hay en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted y yo somos estas personas llamadas a hablar la palabra de Dios. Parece locura para muchos, pero la imposición de manos es muy importante. Leamos en Deuteronomio 34:9. Hermana Noemí, lo lee. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Gracias. Oigan, lo encontró Deuteronomio 34:9. Habla de que Josué recibió espíritu de sabiduría. ¿Cómo lo recibió? Porque Moisés impuso manos sobre aquel hombre llamado Moisés. Por eso es muy importante entender que la imposición de manos es algo bíblico, el Señor lo apoya, pero debemos de hacerlo con el principio elemental, la doctrina elemental de la palabra del Señor. Si estamos orando, lo que estamos haciendo es prácticamente declarar la palabra de fe, de que en la muerte y resurrección de Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y llevó todo lo que nosotros, hermanos, todos los pecados, toda la condenación, todas las maldiciones y todo lo malo que pueda haber en nuestras vidas. Él la llevó. Hermanos, lo siguiente que vemos en cuanto a la imposición de manos es el bautismo con el Espíritu Santo. Y en este tema vamos llegando casi al final de, hermanos, lo que es la imposición de manos, y es la llenura del Espíritu Santo. Se recibe por la imposición de manos. ¿Por qué se recibe por la imposición de manos? Bueno, cuando Jesucristo en San Juan capítulo 20, el Señor les dijo, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Eran más de 12 personas. Pero en el libro de Hechos, lo conocemos en el capítulo 2, ellos, hermanos, estaban reunidos y vino como un viento fuerte. Es decir, en ese momento el poder del Señor se manifestó en aquellas 120 personas. Pero veamos otro ejemplo siempre en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Luego de eso estamos hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 19. Versículo 6. 19:6, lo lee hermana Beatriz. Hechos 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén, profetizaban. Gloria a Dios. Note aquí algo que sucede en el libro de Hechos. Usted se fija de que cuando Pablo o Pedro o los demás apóstoles predicaban el evangelio de Jesucristo, ellos imponían manos e inmediatamente el Espíritu Santo los bautizaba, los llenaba. ¿Se ha notado usted ese cuadro, verdad? En todo el libro de Hechos sucedía así. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en muchos pueblos del Señor, hermanos, muchas veces es ministrado, pero no todos reciben esa llenura? ¿Por qué? No es por falta de fe, o conocimiento, sino que sucede algo en el pueblo judío que debemos de comprender. Recuerde que estas personas, la mayoría eran judíos, los que se estaban convirtiendo a los pies de Cristo, los que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu descendía inmediatamente sobre ellos? Bueno, porque la fe que actuaba en ellos era porque ellos desde su niñez conocían la palabra de Dios. Es decir, si usted, imagínese, en nuestro tiempo nosotros conocemos la Biblia por libros, por capítulos, por versículos. En ese tiempo no existía ni capítulos ni versículos, eran rollos, eran pergaminos, pero la conocían. Si dijéramos hoy en día, de pasta a pasta, conocían la ley. Como, por ejemplo, Saulo de Tarso, él conocía la ley, así literalmente, de pasta a pasta, igual que Nicodemo, conocía la ley de memoria a la perfección. Pero le faltaba algo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, estas personas recibían el Espíritu porque la palabra ya estaba en ellos. Producía el fruto del labio que hemos leído. Lo sanaba espiritualmente y físicamente. Entonces,
El Espíritu venía sobre ellos porque ellos conocían perfectamente la palabra de Dios. Pero hoy en día les enseñamos a cada uno acerca de la palabra porque no todos conocen la palabra de Dios. No todos conocen la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que estoy hablando, verdad? El pueblo judío, ellos conocen desde su niñez la palabra de Dios. La conocen al revés y al derecho. Pero en nuestra cultura, se dice que estamos en la cultura occidental, no todos conocen la palabra de Dios. Hay que enseñarles la palabra de Dios para que usted entienda por qué y cómo se recibe el poder del Espíritu Santo. Solamente se necesita fe. Ahora, se necesita fe. Se puede imponer las manos. Sí, se puede imponer manos. Pero también usted lo puede recibir en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque mire, en la forma o en la manera que cada uno busca de la presencia de Dios, así va a ser llenado. Y este vaso, mire, hoy está lleno o está vacío, está un poquito, abajo de la mitad. Si queremos que esté lleno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llenarlo de agua fácilmente. Pero si lo deja, así puede pasar durante toda la semana, mire, medio vacío. Así puede ser el creyente, así puede permanecer su vida espiritual vacía. Pero usted debe de llenarse cada día. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 lo lee nuestra hermana Rosita, hermanos. Es un texto muy fácil. Efesios capítulo 5, versículo 18. Esta es una palabra que todos tenemos que practicar, no aunque no sea líder, aunque no sea servidor. Si usted es hijo de Dios, debe de practicarlo. Efesios 5, 18. Amén. No os embriaguéis con vino, en los cual hay disensión, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Note, habla de cosas materiales. Mire, no debemos de afligirnos por las cosas materiales, no, debemos de ser llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Alguien puede decir, en base a todo lo que ha aprendido de la Biblia, o si ha puesto atención a las enseñanzas, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Cómo podemos llenarnos cada día del Espíritu? Bueno, primero, es búsqueda personal, porque les decía un día de estos, creo que ayer, mire, el deseo de orar no va a nacer en usted nunca, por muy creyente o espiritual que se crea. Usted debe de arrodillarse, porque la carne nunca le va a decir, anda a orar. Esto nunca lo va a suceder. El Espíritu sí nos va a decir, pero la carne no va a querer. Entonces, el deseo de orar no es que nace, usted lo debe de provocar. El deseo de ayunar tampoco nace. La carne no le dice, mira, hoy vas a ayunar. No, la carne le dice, hoy vas a comer bien. Es decir, la oración, el ayuno, la consagración no se siente, se produce. Usted debe de someterse y yo debo de someternos a buscar la palabra y la presencia de Dios. Es parte de llenarse, porque el vaso aquí está, pero el vaso no se va a llenar solo. Usted debe de venir y llenar el vaso, su vida espiritual. Su vida espiritual, por eso dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Cada día, por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Va a llegar el momento en que usted va a estar leyendo la palabra, o a lo mejor va a estar orando, va a estar postrado o postrada, o a lo mejor esté adorando a Dios cuando de repente el Espíritu Santo no solamente le va a llenar, le va a sacudir por completo y le va a sentir fluir esos ríos de agua viva en usted. Pero esto viene, no como le digo, no porque hoy tengo ganas de ir al culto y esta semana sí, no, es porque usted debe de provocarlo. ¿Cómo? Buscándolo. No debe de darle migajas a Dios, sino buscarlo incansablemente, hermanos. Así que con la ayuda del Señor, el próximo lunes continuamos, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta noche, que ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Oh, amado Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Oramos para que tu palabra lleve vida y lleve fruto y lleve, Señor, bendición en abundancia. Clamamos a ti, oh Dios, que tu Espíritu Santo llene a tu pueblo. Que quite, Señor, toda incertidumbre, que quite, Señor, todo temor, toda duda, y venga, Señor, esta fe que llena, esta fe que salva, esta fe que bautiza, esta fe que nos ayuda a creer que tú harás mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús.